Hermana Daisy, Dios la bendiga. Amén, amén, pastor. Hermana Amanda también, Dios me la bendiga. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Voy a pedirle a la hermana Isis que nos dirija en oración, por favor. Amén. Amado Señor, te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Gracias te damos por este hermoso día, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, porque has puesto tus ojos misericordiosos en cada uno de nosotros. Señor, gracias. Infinitas gracias te damos, Señor. Y venimos junto con en un mismo pensar, en un mismo sentir con mis hermanos y con nuestro pastor, a poner en tus manos este tiempo, Señor. Glorifícate, Señor, en esta enseñanza que nos vas a dar hoy a través de nuestro amado pastor, Señor Jesucristo. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos a aprender, Padre, a recibir de tu sabiduría, Señor. En tus benditas manos de amor nos ponemos, Señor, todos nosotros, y agradecidos contigo, Señor, por tal privilegio de recibir de ti, Señor, enseñanza especial y maravillosa que tú puedes dar para nosotros. Señor, gracias. En tus manos, Señor, dejamos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar esta hora leyendo el libro de Jeremías en el capítulo 1. Amén. Jeremías capítulo 1. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesucristo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Amén. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino mi palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños,
y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Bien, qué poderoso es el llamado de Jeremías, ¿verdad? Bien, Jeremías, con relación a cómo era Isaías, tiene una gran diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre estos siervos de Dios, porque Isaías era un profeta que tenía mucho prestigio, era un hombre que había estudiado, que se había preparado quizás para ser un sumo sacerdote. Y hay una gran diferencia entonces entre alguien que quiere solamente ejercer el oficio y entre alguien que tiene una aspiración de dirigir a los que ejercen el oficio. Y encontramos a Jeremías que desde su llamado, ¿verdad? El Señor lo llama y lo llama siendo muy joven, por eso es que él dice soy niño. Cuando el Señor llama a Jeremías, lo llama teniendo Jeremías unos 25 años de edad. Como ven, en aquel tiempo, los jóvenes se emancipaban hasta que tenían 40 años. Si bien a nivel de sacerdocio, al llegar a los 30 años comenzaban a ministrar hasta los 30 años. Sin embargo, en el plano familiar, los jóvenes hasta que tenían 40 años eran considerados emancipados, o sea, con la libertad para hacer ellos por su cuenta lo que ellos querían. Así que Jeremías, cuando oye el llamado, cuando el Señor lo llama, allí tenemos en el capítulo 1, versículo 6, he aquí yo dije Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. No es que él se consideraba un niño, aquí está así como un niño, o sea, soy un menor de edad. ¿Me entienden lo que le quiso decir? Soy un menor de edad, no puedo hablar por mi cuenta, mis padres hablan por mí. En otras palabras, le dijo, soy un niño. Y aquí encontramos entonces la explicación del porqué de ese versículo, ¿verdad? De cómo Jeremías atiende al Señor. Vamos a dar la descripción general de lo que es Jeremías. Jeremías significa Jehová ha designado o exaltación del Señor. Cualquiera de los dos significados en el mundo hebreo estaba ahí establecido. Exaltación del Señor. En otras palabras, Jehová me ha llamado.
Eh, nació en Anatot, unas 3 millas, así como unos 4,5 kilómetros, de 4 kilómetros a 5 al norte de Jerusalén. Y su ministerio comienza en el año 626 hasta el 586. Su ministerio está dirigido hacia el reino del sur, o sea, hacia Judá. Al momento de su muerte, Jeremías tenía unos 65 años. 40 años duró su ministerio y el Señor lo llama de 25 años. No escucho yo. Pueden ver ahí o se quedaron ahí con notas todavía. ¿Estaban copiando, hermanos? Esto, Y se mira ¿se mira bien? ¿Lo copiaron bien. esto? Bien, Ya copié. bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Una descripción panorámica del libro de Jeremías. Otra de las cosas, otra de las diferencias que hay entre el libro de Jeremías y el libro de Isaías es que el libro de Isaías es un libro escalonado. Escalonado es un libro que es escrito en verso poético, todo el libro, y tiene una estructura literaria formal. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura literaria informal y una estructura literaria libre? Es como cuando tomamos un libro de texto, un libro serio, y la estructura de los libros formales, de las obras formales, reúnen los requisitos de la literatura, de las obras literarias. Los requisitos, esos libros comienzan ¿se oye bien? Esos libros comienzan con, con el título, y después del título traen lo que es un prefacio, un prólogo, una introducción, y antes de la introducción está la presentación del tema. En el prólogo es una narrativa introductoria de todo lo que el escritor trata de decir. Normalmente el prólogo o el prefacio lo escribe otro autor que ya leyó el ensayo, ya leyó las notas, y el autor considera oportuno que alguien que tiene experiencia, que tiene nombre, le diga a los lectores qué le parece la obra que van a leer. Entonces, ese prefacio sirve para eso. Es como adelantar la visión de la obra. Pero además de eso, la misma manera de escribir, la forma de escribir con las letras, ¿verdad? Con los títulos, segmentado y segmento por segmento. Si empieza con una letra mayúscula, normalmente empiezan con la I mayúscula, doble I, con triple I,
¿verdad? Así como si fuera un número romano, y luego un cuarto número romano, el quinto, para establecer los temas principales del libro. Y una vez que entra uno a los capítulos, esos capítulos comienzan con la letra A mayúscula, ¿verdad? Los subtemas principales con B, con C, y sigue así, ya después de la letra mayúscula B, por ejemplo, A mayúscula, y luego sigue un tema con 1.1, con 1.2, con 1.3, y luego con el 2.1, 2.2, y luego con A punto, B punto. Entonces, es toda una regla muy, muy formal para escribir una obra de texto, y además de eso van a ir sosteniendo. Cuando la obra es formal, se establecen los criterios de tanto de ética, que comienza una simetría en la escritura y dejando sangría. La sangría que son seis, digamos, seis clics, ¿verdad? Uno en la máquina, antes de la máquina de escribir, uno le daba 6 veces al tab para que corriera la bolita, y ahora con las computadoras, pues le da igual al tab para que corra y después arranca. Cada vez que comienza un párrafo nuevo, deja esa sangría. En la escritura formal también se estila reconocer cuando uno toma el pensamiento de otro autor, la cita de otro autor, y uno va estableciendo, ¿verdad? Que esa cita no, se tomó prestada, se tomó de otro autor, que es parte de la bibliografía que hemos estado utilizando, y a pie de página o o al final de capítulo se van colocando, ¿verdad? Cuando los temas son idénticos, entonces se pone idem. Cuando los temas son parecidos, pero no idénticos, se le pone ibidem. Cuando usted toma la cita de un texto o de un libro, en el caso yo tomo Mateo 28, 18, 19 al 20, entonces yo le pongo un asterisco, y al final del escrito de la página le pongo loc, L-O-C, acit, ¿verdad? O sea, se cita, loc acit significa se cita el libro tomado de Mateo 28. Entonces ven ustedes que hay una gran formalidad. Los libros que son escritos con informalidad, con libertad, que no llevan ningún estilo literario, que no lleva ninguna regla, ¿verdad? Que son libros cualquiera. Entonces no les ponen todo eso. Solo empiezan dedicados a mamá, a papá y a los niños. Y los que son sentimentales le ponen que se lo dedican a todo el mundo. Pero los libros serios no se dedican a nadie, ¿verdad? Llevan un pensamiento abierto, fuerte, pero se entiende que es algo serio. Entonces, Jeremías, Jeremías, aunque utiliza un estilo en parte en verso, también lo hace en parte de prosa. No es un libro escalonado, no es una obra literaria con esa simetría, con esa unidad del mensaje. Es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir del libro de Jeremías? Número uno, que es una colección de profecías. Ahí está en la pantalla. Si me están viendo lo que estoy compartiendo ahí, el número uno que dice es una colección de profecías de Jeremías dirigidas principalmente a Judá. Que también, aparte de que es dirigido a Judá, abarca 9 naciones extranjeras. Entre ellas está Babilonia, está Egipto. Ahora, ¿qué es lo que enfocan las profecías? Allí en el número 3 tenemos, ¿verdad?, que enfocan principalmente el juicio.
Dios le revela a Jeremías que habrá juicio, que habrá juicio, pero también le revela que podría haber restauración. Las profecías de este libro no tienen un orden cronológico. O sea, no comienzan con la primera profecía que Dios le dio a Jeremías a los 25 años, le dio otra a los 26, otra a los 28, otra a los 30. No, no va en el orden así. Eh, a la hora de la recopilación del libro de Jeremías, se iban recogiendo los rollos que encontraron. Y esos rollos que encontraron fueron transcritos. Según iban siendo encontrados, fueron transcritos y fueron plasmados en un solo rollo grande. Recuerda que antes se escribía en rollos. Entonces, Jeremías escribió una profecía. La primera, cuando tenemos el capítulo 1 y 2, ¿verdad? Que hay algunas figuras literarias que encontramos ahí y algunas representaciones que tiene Jeremías, principalmente con la olla hirviendo y con la vara de almendro, que tiene un significado, y ahora vamos a explicar qué es eso. Y así que no tienen un orden cronológico, no van desencadenadas en el tiempo. Contrario a lo de Isaías, que todas las profecías fueron dadas según el tiempo que fueron colocadas, según el tiempo que se le dieron a Isaías. En Jeremías no. Encontramos el salteado, ¿verdad? Por eso vamos a ir así. Si ustedes ven ahí en el capítulo, perdón, en la, aquí en el punto 2 hablamos de la 46 al 51. Pero usted miren el 3 del 30 al 33. Y ya acá abajo encontramos el 1, el 34 al 38, 40 al 45, del 1 al 6, del 7 al 20, porque es que no están en orden. Así que no, ahí nos van a disculpar, ¿verdad? Pero el libro así está escrito, y entonces así lo vamos a llevar como está escrito. Parte del libro está escrito en verso poético, mientras que otra parte está escrito en prosa o narrativa. O sea, por un lado lleva una línea, es como cuando yo en un libro de repente digo voy a incluir unas 5 poesías en este libro y establezco una línea y con un propósito para el libro y comienzo a escribir 5 poesías. Pero después digo yo, ya no más poesía, voy a seguir escribiendo normalmente. Y escribo unos 2 capítulos y el tercer capítulo digo, voy a escribir una canción aquí. Aquí bien va una canción. Aquí bien va una fábula. Aquí le puedo colocar una parábola. Y incluyo dentro del libro una gran cantidad de, 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 de tipos literarios. Jeremías es ese libro así, que tiene varios tipos literarios. Ustedes lo van a ir viendo, qué interesante. Ahora, eh, eh, aunque Jeremías, escuche bien este hermano, aunque Jeremías escribe para 4 reyes de Israel, me dice a mí que estos reyes no eran muy preparados intelectualmente y que Jeremías trata de utilizar el lenguaje común, el lenguaje que todo entiende, en otras palabras, el catracho, ¿verdad? Y
dispone a hablarles en el lenguaje que todo el mundo lo va a entender. De hecho, si ustedes ven aquí la dirección hacia quién está dirigido el mensaje, hacia quién está dirigido el mensaje. Y el Señor le dice a Jeremías que le da un mensaje que está dirigido a todos los moradores de esta tierra, a los reyes, sacerdotes, a los que ministran. O sea, lo podía entender todo el mundo. Vamos a recordar que los libros escritos en forma poética había que interpretarlos. No eran libros que todo el mundo los entendía. Es como la poesía. Si usted no la interpreta, la poesía no la va a entender. No va a entender qué quiere decir el poeta con la poesía. Entonces, así también eran los libros. Y Jeremías quiere, ¿verdad? Quiere que esa profecía que Dios le está dando la entienda el rey, la entienda el sacerdote, la entiendan los levitas, la entienda la gente común y corriente. Y en ese sentido le voy a Jeremías, porque él no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie quede ahí en ignominia. O como decir, eh, si yo voy a predicar un mensaje en la iglesia y ese mensaje está lleno de palabras instrumentales, ¿verdad? Algunas veces abusamos de la etimología de las palabras, de los términos técnicos que utilizamos nosotros, y mucha gente no sabe lo que hemos hablado. Entonces, que mejor el mensaje claro. Si ustedes ven a Jesucristo, Jesucristo cuando predica, ¿qué es lo que hace? Predica a todo el mundo con un lenguaje sencillo, entendible, con un mensaje que se entienda. En algunos casos usó parábolas y alegorías, pero ya eran casos que tenían que ver con el secreto del reino. Dijo, esto no le es dado cualquiera que lo entienda, sino a aquellos que son escogidos. Pero así el mensaje de Jesucristo fue un mensaje abierto, un mensaje entendible, un mensaje sencillo, con un lenguaje que todos podían entender. De hecho, la mayor parte de la zona donde estaba el ministerio de Jesucristo, la gente hablaba en griego. Todo el mundo hablaba griego. El griego se, se metió como una lengua principal en esa zona de Palestina. Quedó como que el arameo o el hebreo, casi solamente los sacerdotes, los levitas, lo utilizaban. Es así como quedó el latín, ¿verdad? Que ya solamente los curas lo hablaban. Y hoy día solo los curas lo entienden. El resto de la gente no lo entiende. Pero cuando se habló el latín y fue una lengua fuerte, se escribía en latín. Por eso es que San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, usted ve, todos comenzaron a escribirse en griego. No fueron traducidos del hebreo al griego, no, fueron escritos en griego. Y las demás cartas de Pablo hablaba latín, él hablaba arameo, hablaba griego, él hablaba 7 idiomas, Pablo, pero utilizó el griego porque era el lenguaje común entre toda esa zona de ahí. Y Jeremías entonces usa la prosa, la narrativa, para dejar más claro el mensaje, y en el caso de que él usa algunas representaciones, entonces ahí vamos a irla explicando por qué las utilizó. Sus mensajes proféticos están entrelazados, ¿verdad? Con vistazos históricos. Estos vistazos tienen que ver con la vida y ministerio del profeta, con la historia de Judá
principalmente durante, durante el reinado de Josías, de Joacín, de Sedequías. Durante esos reinados, ¿verdad? Estuvo enfocado en las profecías, inclusive sobre la caída de Jerusalén, cuando fue conquistada por Nabucodonosor. Así que también incluye los sucesos que comprenden a Babilonia y a otras naciones. Y algo que destacar de Jeremías es que Jeremías escuchó las profecías de Isaías. Jeremías sabía, porque hacía unos días, ¿verdad? De hecho, Jeremías comienza su llamado en el tiempo del rey Manasés, que fue el rey que mató a Isaías. Así que estaba fresquita la muerte de Isaías y estaba fresco el mensaje de Isaías acerca de que Dios movería del norte su juicio sobre el reinado de Judá por su pecado. Así que cuando llega ese momento, ese evento, Jeremías tuvo que verse acordado de Isaías y de lo que Isaías le dijo al pueblo, de cómo le hablaba el Señor a ese pueblo, de cómo le advertía que se arrepintiera, cómo le decía el Señor que sus pecados eran rojos o eran negros, que él los volvería blancos, los volvería como la lana, como la nieve, cómo el Señor busca de todas maneras que el pueblo, que la gente se arrepienta, que el hombre, que la mujer se arrepientan de sus pecados, porque el juicio es inminente. Indefectiblemente, como dice San Pablo, el hombre y la mujer en pecado no van a prosperar. Y el pecado jamás va a entrar en componendas con Dios. Dios rechaza el pecado y Dios castiga el pecado y lo castigará. Y lo castigará. Tengamos en cuenta eso. ¿Por qué hay que tomar en cuenta esto? Porque los tiempos proféticos, los tiempos de Isaías, los tiempos de Jeremías, son tiempos cíclicos. Y cuando los tiempos son cíclicos, los eventos son cíclicos, también lo es la palabra de Dios, también lo es el juicio de Dios. ¿Qué quiero decir con esto de los tiempos cíclicos? Es cuando en el tiempo se dan los escenarios idénticos. El escenario que tenía Isaías, por ejemplo, era un escenario de inmoralidad. El pueblo se había desenfrenado, así como se desenfrenó en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, había un desenfreno moral, ¿verdad? No digo moral, inmoral, ¿verdad? Y hubo juicio de Dios. Pero en el tiempo de Jeremías, lo que hay es una rebeldía en que la gente no quiere saber de Dios. Y la gente, al igual que en el tiempo de Isaías, estaba queriendo compararse con las demás naciones, ser igual a las demás naciones. Y todo apuntaba que el pueblo estaba viendo siempre hacia Egipto. Parece que quedó incrustada en la mente del pueblo, ¿verdad? El tiempo en el que vivieron en esclavitud en Egipto y les pasó factura. Pasaron más de 1000 años, hermanos, 1000 años después de que fueron liberados de Egipto, pero este pueblo añoraba ese Egipto. Añoraba ese Egipto. ¿Cómo está eso? Está como el cristiano
que Dios arranca de las garras del vicio, arranca de las garras de la perdición, de la inmoralidad, pero el cristiano cada vez que habla, da testimonio, siente nostalgia por el pasado. Y se acuerdan, ay, me acuerdo cuando andaba aquí, me acuerdo cuando hacía esto, y siente como que hay dolor en su corazón por lo que perdió en el pasado. Y a Dios no le agrada eso, porque si estamos en Dios, estamos en una nueva dimensión. Las cosas viejas pasaron. Dios quiere que miremos que a partir de Él, a partir de la salvación, a partir de la escogencia que Dios ha hecho en nosotros, somos nuevas criaturas. Nuestro reino no es de esta tierra, como dijo Cristo. Nuestro futuro está de frente, y San Pablo dice, y si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, encontramos a este pueblo en esa condición. Entonces, esa condición se dio en el tiempo del año 586, perdón, 686 antes de Cristo. Se dio en el tiempo de 460 antes de Cristo, en el tiempo de Malaquías, en el tiempo de Daniel, posteriormente, porque Jeremías y Ezequiel son como casi contemporáneos, ¿verdad? Posteriormente, Ezequiel con Daniel se traslapan, ¿verdad? Pero esto es de lo cíclico. Entonces es que los eventos que se dieron en un tiempo, como que tienden a repetirse en otro tiempo y se repiten en otro tiempo. Y el juicio de Dios también se va a repetir. Así como se levanta la inmoralidad del hombre, como se levanta el hombre con la idolatría, con la rebelión, y el juicio de las palabras proféticas van a caerle nuevamente, va a seguir nuevamente. Y aquí voy a hacer un previo con esto de cíclico. Mire, este es un momento en el que estamos viendo nosotros. Vamos a volver el tiempo de Isaías y de Jeremías, lo vamos a trasladar al tiempo nuestro. ¿Cómo se le llama eso? ¿Verdad? Vamos a volver contemporáneo el mensaje de Isaías y de Jeremías. A volverlo contemporáneo, aplicarlo en el tiempo presente, pero también vamos a traer la reprensión de Isaías y la reprensión de Jeremías de aquel tiempo a este tiempo. Porque, hermanos amados que están conectados hoy, Dios no puede ser burlado. Amén. Y el hombre jamás va a lograr anteponerse a los designios de Dios. Así es. Casi que tenemos un reto, casi que los que gobiernan, los que dirigen desde las Naciones Unidas, están retando a Dios y están buscando acorralar al pueblo de Dios, haciéndose creer que ellos tienen el mando, tienen el poder, que pueden cambiar las reglas, que pueden cambiar el concepto mental, ¿verdad? La idea de los pobladores del mundo, y es como un reto en contra de Dios. Desde luego tienen un motor, tienen un impulsador, y es el mismo enemigo. No digo no porque el nombre ya me choca a mí saber cómo domina, cómo domina a los reyes, cómo domina a los presidentes, cómo domina a los que están en las Naciones Unidas, para meter la inmoralidad al mundo legalizada, una inmoralidad legalizada. Y decía Isaías que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Y tomen esa palabra ustedes. Tomen esa palabra y Dios dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que sus caminos. Entonces Dios establece, y esta palabra profética, ¿verdad? Cala muy hondo y es también para tener un enfoque de reverencia hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, cuando hablamos del aspecto cíclico, estamos hablando de eso y vendrá el gran ciclo, la suma de todos los ciclos que va a ser el tiempo del fin, donde la maldad va a ser tan abiertamente declarada y el enemigo va a declarar enemigos a los hijos de Dios y enemigo a Dios. Entonces, la palabra dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y mire, hermano, esta palabra tenemos que tenerla presente todos nosotros en el nombre de Jesús y no perder de vista, ni sentirnos amedrentados, ni palabra de Dios. Mire, este es un tiempo que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, se van a manifestar. Pero los que solo están pasando el agua en las congregaciones no van a prevalecer. Y tómenme la palabra en el nombre de Jesús, no prevalecerán. La misma y la iglesia y tendrá un fin la prueba. Tendrá un fin la prueba. Es sacudir el sedazo para ver quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios y nunca han sido de Dios, como San Juan dice, salieron de nosotros, pero no de nosotros. Y entonces, así que encontramos en Jeremías, encontramos este que Dios le hace, Dios lo pone en profeta del reino del sur de Judá. Otra, que su ministerio abarcó sus últimos 40 años, incluso los días inmediatos a la destrucción de Jerusalén y del traslado del pueblo de Dios a Babilonia, cuando se fueron Daniel, Sadrach, Mesach, ¿verdad? Y Abednego, los llevaron hasta Babilonia junto con todos, ¿verdad? Dice que en un solo día llevaron 10.000 judíos jóvenes a pie desde Jerusalén para Babilonia y que al siguiente día salieron otros 10.000. O sea, era una cantidad exagerada de gente que fue cautiva, que fue trasladada, ¿verdad? Involuntariamente a otro reino. Ahora, ¿qué dice Jeremías? Exhorta al pueblo a que se arrepienta de sus pecados y le advierte que en efecto sufrirá el castigo por rechazar a Dios y a su ley. Debido a su mensaje y a su devoción al Señor, Jeremías experimentó mucha oposición y sufrimiento. Y ustedes, vamos a ver en este libro de Jeremías cómo los falsos profetas se ponen al par de Jeremías y profetizan a los reyes, y los reyes ya no quieren oír a Jeremías, porque Jeremías cada vez que hablaba una palabra pesada, hablaba de juicio, y como siempre, hay gente que le gusta que le hablen bonito, ¿verdad? Hay gente que viene a pedir oración, pero lo que quiere es que uno ore por ellos y que pida que le va a ir bien todo. Así que debido a esa oposición y al sufrimiento, porque Jeremías estuvo preso, estuvo metido en un pozo,
por el mensaje. Desde ahí, desde ese pozo, él estaba dictando cierta palabra que Dios le daba. Y tuvo quien le sirviera, y tuvo un siervo fiel que estuvo con él ahí, ayudándolo, que él llevaba el mensaje. Ya después no querían oír a Jeremías. Y un rey dijo, ¿qué hacemos con Jeremías? Ya no lo aguantamos, solo hablando palabras malas, ¿verdad? No habla nada de ver, ¿verdad? Y pues, si no lo querés oír, le dijo un consejero, mételo en un hoyo. Ahí que hable él solo. Mételo en un hoyo. Hicieron un hoyo de 5 metros de profundidad y de 1 metro de diámetro. Y solo él cabía, no podía dormir ni acostado, sino que se dice la tradición que dormía de rodillas dormía. Y desde ahí él dictaba mensaje. Y como no lo querían oír, mandaba a su siervo a que igual leyera el mensaje. A raíz de todo eso es que a él le denominan el profeta llorón. Y de hecho hay algunas obras. Por ejemplo, aquí tengo una obra de Ralph Earl, que ya está hecha pedazo, por cierto. Esta obra, ¿verdad?, que habla de los profetas mayores, cuando habla de Jeremías, ¿cómo lo coloca? Como el profeta llorón. Y usted puede ver ahí lo que dice el profeta llorón. En todas las páginas así lo pone como el profeta llorón. Y leyendo también literatura de el autor Riri. Riri también lo pone como el profeta llorón, pero establece cada uno de ellos que él sentía tanto dolor de ver al pueblo de Dios, darle la espalda a Dios. La gente estaba viviendo un idilio con la cultura, ¿verdad? Había un desarrollo en ese tiempo, habían cosechas, había ganado, había de todo. Y cuando hay abundancia, la gente tiende a olvidarse de Dios y busca una forma de religión más ajustada a su posición, porque en aquel tiempo el dinero daba posición social. Entonces la gente anda buscando ya, es como me decía un hermano, mire, pastor, ya no voy yo a la iglesia de Filadelfia, y le cuento que me ascendieron, gracias a Dios, me dieron un ascenso, ahora gano arriba de 100,000 y todo eso, pues a uno le trae comprar cosas nuevas, carros nuevos, y ya en Ato no me cabe el carro, así que yo dejé de ir a la iglesia por eso, porque ya no me cabe el carro. Le digo, pero hermano, usted venía a pie antes, porque ahora tiene que venir con carros, y venga así a pie. No, hermano, me dice, ya no puedo exponer a mi familia. Entonces, buscan otras formas de querer mantener su religión. Acomodar a conveniencia. Y sí, y acomodan a su condición, ya no les parece. Y otro me dijo, es que la gente que va a la iglesia a Filadelfia no está a mi nivel. Y le digo, tiene razón, se quedó abajo. Thank you Sí, for yo calling. me My sentí name is Wendy. I muy will be your incómodo. Spanish Le interpreter digo, for tiene today. razón, no My están ID is así. 00754. Could you please help me with some information about your patient before we start our interaction? Vamos a ver si nos pueden apagar el micrófono, por favor. Thank you. Could you please help me with your patient's first and last name? La hermana Wendy. Apáguenos el micrófono, por favor, hermanos. Thank you. Could you please help me with Brenda's Por favor, medical hermana record Wendy. number?
Les decía entonces, con esto de que el pueblo de Judá, del reino del norte, ellos se sentían Provide us first and last name. en una posición de que estaban muy arriba con respecto al reino del sur. Thank you. Ellos, May I ellos, introduce myself, your patient? ellos se consideraban, Thank you. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre por es favor, hermana Victoria. Wendy, ponnos el micrófono. Y esto hizo que la gente perdiera de vista a Dios. Es como cuando digo, bueno, vamos a irnos de paseo este domingo, ¿verdad? Tenemos que relajarnos. El próximo domingo tenemos una piñata. El que sigue tendremos un cumpleaños. El otro no nos queda tiempo para la iglesia. Somos gente de sociedad, tenemos que llevarnos con otra gente. Entonces perdemos de vista lo más importante, perdemos de vista a Dios. Así es como Dios llama a Jeremías. Cuando ve a ese pueblo que está divagando, está disperso en su mente, que ha ignorado la palabra, ha ignorado la ley. Dios llama a Jeremías y desde luego le da una misión importante. Y aquí en el capítulo 1, versículo 4 de Jeremías, y ahora ya empezamos a ver a Jeremías a partir de este tiempo para allá, a ver a Jeremías, ¿verdad? En capítulo por capítulo. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y luego dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, para plantar. La palabra, dice aquí, la palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Dice, a causa de su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Entonces aquí encontramos entonces ya cómo es el llamamiento de Jeremías. El llamamiento de Jeremías tiene un enfoque. Además del enfoque, Dios establece cuál es la misión de Jeremías en el llamado. Dios no engaña a Jeremías cuando lo llama y le dice que esa gente va a pelear contra él.
que esa gente lo va a adversar, que no va a querer escuchar el mensaje. Pero Dios le dice, estaré contigo para librarte. No les temas. Pongo mis palabras en tu boca. Y así debe de ser. Cuando Dios llama a una persona, Dios le da el enfoque de su llamado. Dios no llama a alguien para dejarlo en el limbo, para dejarlo perdido, confundido. No, cuando Dios llama a alguien, Dios le establece para qué lo está llamando. ¿Para qué lo está llamando? Y eso es interesante que entendamos del llamado de Dios. El llamado de Dios, en el caso de Jeremías, establece el llamado de Dios para Jeremías. Dios le establece el lugar, le establece los niveles, pero le dice que va a estar sobre reinos. Esa palabra no solo se iba a cumplir sobre el reino de Judá, el reino del norte, sino que también se iba a cumplir sobre las naciones que estaban alrededor y aquellos que llegaran a tomar a Judá como presa, iban a ser castigados de parte del Señor. Y cuando dice que la vara de almendro, que se apresura, significa que iba a ser un juicio rápido, que era inminente, que era pronto que vendría, que no había que esperar muchos años, sino que iba a ser justo en ese momento. Mire, dice aquí, ¿qué ves? ¿Qué ves? Le dice, veo una vara de almendro. ¿Y qué pasó con la vara de almendro? ¿Qué pasó con la vara de almendro de Aarón? Se sembró, tardó mucho en dar hojas. Floreció. ¿Alguien me Floreció. puede decir? Reverdeció. Eh, Además de que reverdeció, esa vara reverdeció, esa vara dio flores, esa vara de un día para otro. ¿Sí? Y el almendro es el primer árbol que florece, el primer árbol que se desarrolla después del invierno. No existe otro árbol que aparezca primero dando sus retoños, sus renuevos. Así que cuando habla del almendro, era que el juicio era para ayer, que al pueblo le llegaría rápido ese juicio, rápido. Cuando Isaías habló de nombres que ni siquiera se mencionaban en Jeremías. Isaías habló para un tiempo, vienen tiempos, pero Jeremías dice el tiempo es ya. La vara de almendro significa que el juicio es ya. Y cuando habla de la olla hirviendo, dice, veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. Entonces ya aquí el Señor explica que del norte viene. ¿Y a dónde está Babilonia? ¿Dónde está? Está en el norte. Babilonia es lo que hoy con Irak. Que Irak está arriba de Kuwait, abajo de Kuwait hay un estrecho, ¿verdad? Está el Golfo Pérsico y después del Golfo Pérsico tenemos a Edesa, a Siria y abajo ahora tenemos Líbano, ¿verdad? Que es Beirut, y luego tenemos a Jerusalén, Israel. Pero arriba de Jerusalén tenemos 4 naciones, y las 4 naciones, excepto Edesa,
las 4 naciones conquistaron a Israel. Recuerde usted que el reino de Asiria conquista a Israel. El reino de Siria conquista a Israel. El reino caldeo conquista a Israel. O sea que la profecía se cumple y Dios dice del norte vendrá el juicio. Y cuando uno lee Daniel, Daniel habla también acerca de este reinado, de este juicio. Vamos a ver más adelante que esta profecía de Jeremías tiene una profecía que habla del oso, del reinado del oso, que habla del dragón, que habla de estos animales que representan poderes. Los de este tiempo están también aquí en el libro de Jeremías. Y vamos a ver adelante la explicación de todo eso, que es muy importante porque estamos en los últimos tiempos. Y Jeremías también, como una proyección cíclica, llega hasta este tiempo. Y yo también llegué a este tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Ya para terminar. Hasta ahorita. Sí, escucho yo a Ezequiel que está hablando. ¿Una pregunta? No hay 2000 ahí todavía. ¿Hay preguntas, hermanos? Hoy los miré calladitos a todos. Pero ya van a ver que el próximo lunes vamos a ver la oportunidad para que todos participemos y todos aportemos, ¿verdad? En el nombre del Señor, que todos aportemos. Amén. Amén, pastor. Sí. Amén, está bien. Bien. Esta era la clase introductoria del libro de Jeremías. Ya a partir del otro lunes ya comenzamos ya a explicar las profecías en sí, las que vienen desde el capítulo 2 en adelante, ya acerca de la apostasía de Israel, y vamos a ir tomando toda la palabra, como Dios exhorta a Israel y a Judá para que se arrepientan, y como en el capítulo 4 ya el Señor le habla a Judá que hay una amenaza inminente de invasión. Así que la otra semana vamos a llegar hasta el capítulo 4, del capítulo 2 al 4, si usted puede ir leyendo, ¿verdad? El capítulo 2, capítulo 3 y 4 de Jeremías, yo le voy a agradecer mucho porque así usted va a poder apoyarme en esta clase y los aportes son valiosos, ¿verdad? Vamos a ir explicándole poco a poco qué es lo que el Señor le está diciendo a Israel y a Judá con respecto a su condición y cómo les previene acerca de la invasión. Amén. Amén, pastor. Veo que no hay preguntas. Entonces, hermanos, hoy llegaremos hasta aquí. Les animo a conectarse el próximo lunes, si el Señor lo permite, para que sigamos con esta lectura. Vea, Amén, amén, amén. estas profecías de Jeremías no hay que perderlas de vista. Yo le animo a que usted lea Jeremías y antes de leerlo, ore al Señor. Mire, hermano, hermana, cuando usted vaya leyendo Jeremías y usted vaya orando, le aseguro que el Espíritu Santo va a llegar ahí donde está usted y lo va a llenar y va a poner en usted un anhelo ferviente por conocer el mensaje profético de Dios. Dios va a despertar espíritu de profecía en muchos hermanos, porque a medida que leemos la palabra profética de estos hombres, esa misma palabra, ese mismo espíritu que estuvo en ellos, como que a través de
a través de la palabra que leemos, como que también viene a nosotros. Y a algunos nos va a confrontar y a algunos otros, el mismo espíritu profético nos va a motivar, nos va a llenar y nos va a obligar a buscar más de Dios y agarrarnos de su palabra, porque este es un tiempo poderoso, un tiempo bueno, no es un tiempo para estar con miedo, es un tiempo de afrontar el desafío en el nombre de Jesucristo. Yo Amén. le animo a leer Jeremías y a leerlo orando. Y si usted puede hacer ayuno, ¿verdad? Hay gente que va a ayunar voluntariamente para que Dios le revele, para que Dios le muestre su voluntad en esto. Y estoy seguro que los que lo hagan van a ser escogidos para grandes cosas en el nombre de Jesús. Este es el tiempo que Dios está buscando valientes para que hablen, para que representen la palabra de Dios y lo hagan con dignidad. Oremos, hermanos amados. Amado Señor y Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por darnos la oportunidad de comenzar a leer este libro de Jeremías. Mi Señor y Dios, oramos en el nombre de Jesús que el espíritu profético que estuvo en Jeremías, que estuvo en Isaías, ese mismo espíritu bendito llegue a la iglesia, Señor, hoy en este día. Que la iglesia pueda, Padre amado, levantarse como antorcha encendida y alumbrar a este mundo que está en tiniebla. Que el mismo espíritu convenza a los hombres y a las mujeres, que los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y los traiga al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que reprendas al enemigo que trae todo tipo de inmoralidades, todo tipo de ideologías, todo aquello que destruye los valores cristianos, que los antepone y que busca desintegrar las familias y todo aquello que conocemos como lo sagrado, como lo santo, Señor. Por favor, bendice la iglesia, llénala con tu Espíritu Santo, llénalo con una palabra reveladora, una palabra que salva, palabra que sana, Señor. Y vuélvenos a todos entendidos en los tiempos en el nombre de Jesús. Oro por los hermanos que están inscritos en este chat para ponerse cada lunes en esta síntesis bíblica, Señor. Oro para que los bendigas, oro para que tú los llenes, oro para que tu palabra fluya, para que corra y sea glorificada en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, los cubro con la sangre de Cristo y declaro bendición sobre bendición para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos amados, que Dios me les guarde. Amén. Dios le guarde. Bendiciones. Amén, amén. Amén. Bendiciones. Amén.